La Fundación Siglo, que es una fundación pública de la Junta de Castilla y León, está realizando una serie de exposiciones itinerantes, una de las cuales es esta de los grabados al linóleo de Picasso. Es muy interesante, pero citando el texto bíblico siempre está mejor que alguien nos lo explique, porque así se puede disfrutar bastante más. Tenemos aquí a José Fuentes. Ha sido profesor, es grabador, es artista, ha sido un gran investigador en el tema de las diferentes técnicas de grabado. Cuando empecé a hablar con él creí que había 5 técnicas de grabado, que resulta que hay 40 y tantas, 120 y tantas, 1000 y pico. Y bueno, además es una persona amena. Como veis, esta con charla, porque no va a ser tan larga como una conferencia, estamos aquí de pie y el objeto de esta explicación es la exposición, a la que espero que volváis a ver para saber de ella más, es tener los conocimientos para apreciar más el genio de Picasso, porque esto no es sencillamente un grabado, sino que son grabados pasados por la visión artística de Picasso. Y la visión artística no es solamente cuestión de espíritu, también es cuestión de manos y de músculos, como nos lo explicaré. Si dejáis y no molestáis a las cámaras, mejor. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Alberto por haberme invitado a inaugurar o apoyar con mi presencia la inauguración de esta exposición. Para mí es y espero que para todos vosotros, es una oportunidad fantástica de poder penetrar un poco en el mundo de la creación de Picasso. Y aquí tenemos el ejemplo de un conjunto de imágenes que hace en un periodo determinado de 2 años, en las que, aunque ya es un Picasso maduro, que podríamos decir, oye, pues en la madurez ya uno no tiene la misma capacidad, pues aquí demuestra que sigue teniendo la mente perfecta y bueno, podemos, como voy ahora a contaros, podemos ver muchas cosas. En primer lugar, Picasso tiene una trayectoria en la que se centra en 3 medios, fundamentalmente: la pintura, la escultura y el grabado. En el campo del grabado va a experimentar y va a desarrollar, sobre todo en grabado en metal y en litografía sobre piedra, va a experimentar lo que no se había hecho anteriormente, que es dar la vuelta a los procesos, exprimirlos, buscar recursos que daban resultados plásticos distintos. Y la serie esta de linóleos, realizada entre 1978-80, es un conjunto de imágenes que pertenecen a un periodo en el que él se centra en este medio, porque en este medio encuentra un modo mucho más, muy atractivo, muy sencillo, muy directo. Y lo sorprendente es que tenía detrás toda una trayectoria de la silografía, de las épocas doradas del siglo XVI, de las silografías de Durero, de otra gran época de la silografía, como fue el periodo ukiyo-e, que conoce perfectamente, del Japón, en el siglo XVIII y XIX, y a principios del siglo XX, los expresionistas alemanes, entre ellos encabezados por Kirchner, que desarrollan todas las posibilidades inimaginables sobre madera. Pero parece que con el expresionismo alemán se acaba todo, ¿no?
Y llega Picasso y dice, no señor, todavía se pueden hacer más cosas. Y las hace desde un medio que es el linóleo. El linóleo surge por unas necesidades, como suelen surgir muchas cosas, con otra función, que era la del recubrimiento de los suelos, y bueno, pues todos seguro que habéis pisado linóleos y tal, ¿no? Suelos de linóleo. Y entonces él lo que hace es que parte de ese medio y empieza a investigar, a experimentar. Pero lo va a hacer progresivamente. O sea, en 1939 hace la primera experiencia en linóleo, pero son cosas muy puntuales. Pero será en 1951 cuando él empieza a trabajar con este medio, y en el 58 ya profundiza y desarrolla esta serie. En esta serie os voy a dar algunas claves para que podáis entender qué es lo que ha hecho y cuáles son los principios en los que se fundamenta. Hay dos tipos de imágenes que las vais a identificar rápidamente. Unas imágenes que están hechas a línea y con fondos grises, y en vez de ser linóleos convencionales, como sería este caso, no es de Picasso, Esta es una imitación de Picasso, que me perdone si está arriba o si está abajo, ¿sabes? O si está entre el público, podría ser. Bueno, este es el linóleo. El linóleo es un material que es una composición en la que interviene corcho triturado mezclado con aceite de linaza y resinas. Y eso le da una consistencia que con una gubia, como tenemos aquí, con una gubia se corta con una enorme facilidad. En cambio, cuando hablamos de madera, tenemos que usar normalmente ya mazos para cortar, porque estamos ante un material, si son maderas, como por ejemplo el nogal. La primera, digamos, invención, entre comillas, pero invención, que hace Picasso y que tenemos muchos ejemplos aquí, es que en vez de coger y tallar de esta forma, que es la convencional, se dibuja sobre el linóleo y luego se talla, se rebaja con las gubias la no línea, el fondo. Este es el proceso que todos conoceréis, ¿no? Tradicional, ¿no? No, señor. Picasso lo que hace es, y luego explico el motivo, Picasso dibuja sobre el linóleo y talla las líneas del linóleo. Si nosotros imprimimos, como sería lo normal, el linóleo con tinta negra, lo que tendríamos es una línea blanca sobre un fondo negro, ¿no? Que es lo convencional. Picasso da una vuelta más, para mí genial, y ahora veréis por qué, que es, él coge coge una plancha de linóleo de la misma medida y la entinta en negro y la imprime, y tiene una masa negra. Talla, como aquí está iniciado, las líneas, no el fondo, sino las líneas, coge la plancha y la entinta en blanco y la sobreimprime al negro, de tal modo que las líneas le quedan en negro y el fondo no queda completamente blanco, porque las tintas que él empleaba no eran tintas completamente cubrientes, y entonces aparecen esos tonos grises que veréis en unas imágenes en tonos fríos, cuando es el blanco puro,
o en tonos ocres, cuando él mezcla y en vez del blanco usa un tono cálido para imprimir. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese giro? ¿Dónde está el secreto de por qué él se fija en eso? Porque al tallar directamente las líneas, él lo que hace es que transmite la pulsión de la acción suya directa de la gubia al tallar, al hacer las caligrafías sobre el trazo. Y eso se transmite en una vitalidad y una expresividad en las líneas que no tienen en modo alguno cuando nosotros lo que hacemos es tallar los fondos, como en este caso, porque no estamos, digamos, respetando la línea con la que dibujamos sobre el linóleo, sino lo que estamos es tallando la contralínea, los vacíos, y siempre nos va a dar como resultado una línea mucho más torpe, mucho más asociada a la xilografía tradicional. Esa es una de las cosas, de los aspectos que a mí me gustaría que os fijarais, porque realmente hay algunas imágenes que son verdaderamente exquisitas. Pero hay una imagen que está, creo que está allí, no quiero señalar con la gubia, que parece que voy a matar a alguien, que está por allí de estas marrones oscuras y tal, que hace algo todavía más virtuoso y más inquietante, que es, él talla, crea la imagen con unas líneas de cierto grosor, como vemos aquí, y las talla, no la línea con una sola gubia ensanchando el grosor, sino que talla los contornos de las líneas interiores y deja el interior de la línea sin tallar. Y entonces aparece una imagen que es de una delicadeza extrema. Es algo verdaderamente exquisito. Y eso lo podéis encontrar ahí. Otro aspecto muy interesante que tiene que ver con la forma en la que Picasso trabaja los linóleos es que todos dicen, bueno, pues en un linóleo lo que hay que hacer es cogemos y un lápiz y dibujamos, ¿no? Y luego, según hemos dibujado, vamos tallando y tal. No, Picasso lo que hace es usar pinceles para crear las líneas. Los pinceles como este son pinceles de pelo, como veis, muy largo, que se llaman pinceles de perfilar y que se usan habitualmente en la cerámica, pues bueno, para hacer líneas de recorridos, pues bueno, cuando está en el torno y queremos hacer una línea que recorra todo el círculo, la circunferencia de la vasija, del objeto y tal. Pues bien, estos pinceles tienen la cualidad de que manejados con un poquito, no digo con mucho, ¿no? Con un poquito de habilidad, nos permiten hacer dibujos de una caligrafía mucho más suelta y más donde se denotan las acciones de la mano y de la pulsión del gesto sobre el trazo. Eso es un aspecto importantísimo en su obra, y es que lo que está denotando es que no se somete a lo que son los dictados tradicionales de la xilografía o del linóleo, sino que él va asociando. Yo creo que él también, como sabéis, y no lo he dicho al principio, pero también la cerámica fue uno de los campos suyos, ¿no? Entonces no es de extrañar que él asociara los pinceles de cerámica con los medios para poder dibujar. Pues bien, curiosamente, de toda la serie esta, que son 45 imágenes que él hace para una exposición en París,
esta serie, de la que se hacen inicialmente, se hacen una edición de 50 ejemplares y posteriormente, en el 62, se va a hacer una publicación de 520 ejemplares numerados y, bueno, pues claro, con su aprobación, y uno de esos 520, uno de los ejemplares es lo que estamos viendo aquí en estas paredes, no de la primera edición de los 50 ejemplares iniciales. O sea, esto hay que dejarlo también claro, ¿no? Bien, si este es un aspecto que, aunque sea muy sencillo, a él le permite crear esa riqueza y esa frescura en las caligrafías, en el dibujo de las imágenes, hay otro aspecto que para mí es, y yo creo que para todos los estudiosos, el tema más inquietante de todos, que es cómo llega a realizar imágenes de tal complejidad cromática usando una sola matriz y haciendo una previsión de cuáles eran los pasos que tenía que seguir para conseguir llegar al resultado final, ¿no? Esa es una cuestión que a mí me ha hecho darle muchísimas vueltas y al final, pues bueno, yo creo que lo he deducido, y si no es el proceso exacto que sigue él, como se suele decir, si al pájaro no le he pegado con el tiro, plumas le he hecho, como vamos a ver ahora. Picasso, se le considera, entre los linóleos, su gran aportación es lo que se llama en grabado la plancha perdida. La plancha perdida es un proceso en el que tallamos una parte del linóleo, imprimimos con un color toda la edición de 50 ejemplares, por ejemplo, seguimos tallando, se hace el segundo color, se sobreimprime el segundo color, seguimos tallando y así sucesivamente. Esto, viendo como podéis ver aquí el resto de imágenes que ya no son de un solo color de trazo, sino que tienen varios colores, resulta muy difícil de pensar cómo se puede tener una idea clara desde el principio para uno tallar con la seguridad de que lo que está haciendo pues no va a acabar pues en algo que resulte algo incontrolado. ¿Y cuál es en este sentido el secreto? El secreto está en que Picasso lo que hace es que sobre el linóleo pinta con los tonos o los colores con los que después va a hacer los descartes y los tallados en la matriz, en el linóleo. Pinta lógicamente con una pintura que luego cuando aplica la tinta y tal no se le disuelve, ¿no? Es decir, si él va a usar tintas grasas, pues usando pinturas acrílicas sabe que no le va a afectar al linóleo, que él puede ir tallando, tintando, limpiando, y lo que no ha tallado no se le va a levantar la pintura de esas partes, ¿no? De ese modo, y aquí tenemos un ejemplo, que es una imagen que la tenemos por aquí, creo que está por allí, pero bueno, ¿cuál es el proceso que sigue? Primero hace una impresión. Normalmente él, no imprime sobre el papel en blanco, ¿no? No talla y imprime sobre el blanco, sino que da una primera impresión general, uniforme, con una tinta clara que le va a servir de base general, que es
lo que tenemos aquí. Él ha dibujado sobre la plancha normalmente, el linóleo tradicionalmente era del tono marrón, aquí es gris, pero es lo mismo, es un tono intermedio. Y él sobre la plancha y a pincel pinta los negros, crea los negros, la imagen fundamental, y crea los blancos de la imagen. Y a continuación de hacer esa impresión sobre la misma matriz, talla los blancos que ve, que tiene sobre la matriz, y aquí aparece la matriz con los blancos tallados. La entinta con el tono marrón, con el tono intermedio, y la sobreimprime, no sé si lo podéis ver ahí, la sobreimprime a la tinta que tiene debajo. Ya tenemos dos tintas impresas en la misma imagen. Esto lo va haciendo con en este caso, si la edición es de 50 ejemplares, con los 50. Una vez tallados los marrones, los blancos, entonces ya talla los marrones, es decir, talla todo lo que hay en la imagen menos el negro. Deja el negro solo en la imagen, que es lo que tenemos aquí, y lo que al sobreimprimir nos va a dar la estampa que tenemos ahí. Uno de los aspectos más interesantes que podemos ver en estas imágenes es la frescura con la que él crea esas imágenes. ¿Por qué? Porque esa imagen está creada a pincel y cuando se talla, se rebaja el linóleo, se respeta el carácter de la mancha y por eso tienen esa gracia y esa agilidad en la representación. Otra de las... Siguiendo en el proceso del descarte de color, tenemos esta imagen que la tenemos por ahí. Aquí lo que hace es que lo primero es que pinta sobre el linóleo con todos los colores con los que quiere que le salga la imagen final, lógicamente siempre invertido, ¿no? Para que al imprimir le quede en el sentido que él quiere, en la imagen impresa. Y lo que hace en este caso es que talla los blancos de la imagen y en vez de dar una tinta general a todo el linóleo, a rodillo le da dos tintas en dos zonas perfectamente diferenciadas porque él tiene los negros que le están indicando la posición de cada color, ¿no? Una vez tallados los blancos, entonces coge y corta todo lo que, digamos, ya tenemos tallados los blancos, pero en tinta con los azules y los marrones. Y aquí ya talla lo que corresponde a los tonos claros de los marrones, lo sobreimprime y finalmente le quedan solo los blancos, que son los que va a sobreimprimir y aparecerá la imagen final que vemos aquí. Y este es otro ejemplo también muy interesante, es decir, la diferencia que hay entre esta prueba que acabamos de ver y la anterior es que aquí una de las matrices, en vez de entintarlas con una sola tinta, ha empleado dos colores en la misma matriz, cosa que en el linóleo tradicionalmente, eso yo no tengo ninguna referencia de que se hubiera usado. Por tanto, ahí hay una invención. Y aquí tenemos esta imagen, la tenemos aquí, que es también muy interesante, que es otro recurso que también es inusual. El linóleo él es el primero que lo hace. Munch lo había hecho a principios de siglo, que era el cortar las planchas para hacer una especie de puzzle, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Como en las imágenes anteriores, crea primero una mancha uniforme, todo un plano, y luego corta el linóleo, porque tiene la imagen dibujada sobre el linóleo, lo corta
y ya tiene dos elementos. Sobre un elemento de abajo lo entinta con negro y el de arriba lo entinta con esta tinta clara. Aquí además introduce otro recurso que vais a ver en algunas de las imágenes que aparecen los blancos, los tonos claros aparecen como raspados. Bueno, si nosotros cogemos una rasqueta dentada, rasqueta metálica dentada, y raspamos el linóleo, nosotros cuando entintemos pues nos va a quedar ese efecto de raspado. El British Museum hace poco uno de los ha comprado o adquirido dos linóleos, uno que lo vamos a ver ahora y el otro es un retrato de Jacqueline hecho todo ello simplemente raspando el linóleo, es decir que Picasso lo lleva a unos extremos en el que en el linóleo pues no se había elaborado tanto. Y en este caso la parte de arriba hace unos raspados, lo entinta con ese tono claro, que vemos aquí, este tono verde, lo entinta con negro y los junta y tenemos en la misma impresión que aparecen las dos tintas. Después coge la parte de abajo y talla las figuras en tinta con marrón y finalmente sobreimprime y tenemos la imagen final que aparece aquí. O sea, un fondo marrón con unas figuras que aparecen con las líneas negras. Y finalmente esta es una imagen que no está aquí, pero que está considerada una de las piezas más especiales, más espectaculares de los linóleos de Picasso, que es la otra pieza que ha adquirido recientemente el British Museum. Si entráis en internet, pues lo seguís, incluso os van a explicar más o menos. Yo hice los gráficos antes de encontrarme un vídeo en el que allí contaban también cómo lo había hecho. Pero claro, lo que no dicen allí es que para poder, te enseñan las planchas, cómo ha ido desarrollando, pero lo que no te dicen es que él al principio había hecho una imagen que es clave para poder llegar a la imagen final. O sea, en la imagen del principio está toda la complejidad y toda la riqueza de color que luego aparecerá en la imagen final, ¿no? Y esta es una imagen en la que aparecen, como podéis ver, 5 tintas, 5 colores, y que siguiendo el mismo proceso que en esta plancha perdida, que es el sistema que él, digamos, explora con mayor intensidad y hace la mayor cantidad de linóleos, teniendo en cuenta que en el periodo de unos 10 años hará cerca de 200 linóleos, siendo que no es lo único que hace, por supuesto, porque este hombre, y es lógico, ¿no? Pues en un momento determinado llega un día y se pone y hace un linóleo y tal, o empieza un linóleo y a la vez está pintando un cuadro y a la vez está haciendo una cerámica, ¿no? Pues un hombre que todo el día estaba metido en el estudio trabajando, lo cual pues da para una producción como tiene Picasso tan sorprendente, ¿no? Y bueno, siguiendo el mismo sistema, primero hace una impresión de la primera tinta, talla los blancos de la imagen, los sobreimprime a esa tinta y crea ya los fondos. Siempre va en el sistema de plancha perdida que emplea Picasso, él siempre va de tonos claros a oscuros. Los primeros que imprime son los más claros y luego va hacia los oscuros. Va superponiendo, digamos, los oscuros a los claros. Claro, partiendo de la idea de que las tintas son cubrientes y que de alguna forma van a tapar parcialmente tintas aplicadas anteriormente. De tal modo que bueno, primero
aplica, él aporta lo correspondiente al blanco e imprime los amarillos, corta lo correspondiente a los amarillos y imprime la plancha en rojo y la sobreimprime y nos queda esto. Corta la plancha de verdes, o sea, los verdes de la imagen, y tinta con verdes y la sobreimprime y aparecen los verdes. Y finalmente sobre la matriz solo le quedan los negros. Con lo cual al sobreimprimir tiene ya la imagen cerrada, completa. Magia, dices, parece que hemos desvelado cómo Picasso hacía sus imágenes. La creación en Picasso y en cualquier artista, lógicamente, se compone de muchos elementos, pero el poder acercarse a entender cómo consigue una complejidad y una riqueza tan grande en sus obras, yo no creo que lo hace más pequeño, sino lo hace más grande, porque ahí vemos cómo de elementos tan sencillos como es una plancha de linóleo consigue unos resultados tan extraordinarios como podemos ver en la exposición. Y nada más, que disfrutéis de la exposición.